Mi nombre es Andrés Felipe. El día de hoy quisimos traer pues este tema de curva de disociación de la hemoglobina más allá del infrarrojo. Es un tema pues que pensamos con el doctor Fernando Uribe, a quien le agradezco pues la asesoría para esta charla. Entonces, para iniciar debemos entender pues que el aporte del oxígeno por la sangre arterial pues a los tejidos va a tener digamos que varios componentes o varios pues determinantes. Dentro de ellos pues va a estar el contenido de oxígeno a nivel pues sanguíneo, la saturación pues también del oxígeno, la presión parcial de este mismo, ¿cierto? Al igual que la concentración pues de la hemoglobina y el gasto cardíaco. Una, digamos que de las herramientas con las cuales se usa actualmente ha sido pues la curva de disociación de la hemoglobina, la cual pues va a ser como una representación y nos va a permitir, digamos que relacionar la saturación de oxígeno con la presión parcial de este. Por lo cual, digamos que en el día de hoy vamos a hablar pues inicialmente de la estructura química pues de la hemoglobina. Posterior a eso vamos a definir algunos pues conceptos relacionados. Vamos a hablar también algo de la relación pues ventilación-perfusión y finalmente la curva de disociación de la hemoglobina, y la quisimos pues traer digamos que un ejemplo de la práctica clínica y más en lo referente a la situación actual pues que es el concepto de la happy hypoxemic. Entonces inicialmente pues vamos a empezar con la estructura química. La molécula pues de la hemoglobina va a ser una combinación pues de una proteína globina y de una parte pues no proteica que va a estar o va a ser lo correspondiente pues al grupo hemo, ¿cierto? La hemoglobina va a estar compuesta pues por 4 subunidades, 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta, y a su vez esto va a contener pues un grupo hemo, ¿cierto? Cada subunidad va a tener un grupo hemo, el cual pues va a estar unido a un átomo de hierro que va a encontrarse pues en su forma ferrosa, ¿cierto? Este grupo hemo pues o esta forma ferrosa va a ser a la cual se va a unir el oxígeno, y precisamente digamos que entonces este tetrámero pues de la hemoglobina va a poder llevar consigo 4 pues moléculas de oxígeno, ¿cierto? Cada una de estas subunidades, tanto de la subunidad alfa como de la beta, va a estar formada pues por 7 u 8 hélices que se van a denominar generalmente con la letra de la A a la H, como vemos pues ahí en esa fotografía, pues son imágenes precisamente pues en hélice que se van a codar, digámoslo, se van a unir a través pues de unas esquinas, a través de unos codos. Muchos los han diferenciado en 2 dímeros, ¿cierto? Que sería el alfa 1 y el beta 1, y el alfa 2 pues y el beta 2. Acá también es importante conocer que generalmente la hemoglobina se puede presentar en 2 estados, en un estado T o en un estado R, ¿cierto? En un estado T quiere decir en un estado tenso o en un estado pues desoxigenado, o en un estado R que sería un estado pues más relajado o un estado pues donde va a estar oxigenado. Algo importante acá es que digamos que cada uno de los estados o pues cada uno de estos 2 estados de la hemoglobina va a tener distinta afinidad precisamente por el oxígeno, y es acá donde nos va a dar una de las características principales de esta molécula, y es que inicialmente pues el estado T va a requerir mayores presiones arteriales pues de oxígeno para que se pueda unir precisamente la primera molécula de oxígeno, y una vez esta molécula se une, digamos que las otras subunidades o los otros espacios que tiene, los otros 3 espacios que va a tener la molécula de hemoglobina van a generar algunos cambios conformacionales y su afinidad va a aumentar, por lo cual va a dar precisamente la forma de la curva de la disociación de la hemoglobina, y adicional a eso va a permitir que que las moléculas faltantes, las 3 moléculas faltantes, se unan de una manera pues más rápida, ¿cierto? Y así se llegue precisamente al estado R. Tradicionalmente hay 2 teorías, y es que hay algunos que dicen que del estado T se puede saltar a un estado R, digamos que sin unos estados como de transición, y eso es un modelo que han llamado pues un MWC. Sin embargo, la evidencia actual lo que ha mostrado, y es que debido a la gran complejidad pues de la molécula, al parecer sí hay unos estados transicionales precisamente entre entre un estado tenso y un estado relajado, y esto precisamente en lo que nos va a expresar es la cooperatividad positiva que va a tener pues esta molécula como tal.
Otro de los conceptos pues que vamos a hablar precisamente acá va a ser de la pulsioximetría, y es que la pulsioximetría principalmente, como todos conocemos, suele basarse en dos principios básicos. Un principio pues inicial va a ser el principio de la espectrofotometría, y lo que va a relacionar es precisamente, digamos, que el porcentaje de absorción o las diferencias de absorción que hay entre las distintas hemoglobinas, en este caso entre la carboxihemoglobina y la desoxihemoglobina, ¿cierto? Y la pletismografía lo que va a relacionar es el volumen, digámoslo así, los cambios en el volumen de sangre arterial, y cómo con la pulsación arterial, digamos que la absorción de dichos volúmenes van a ser muy distintas. Entonces, tradicionalmente, pues el pulsioxímetro va a enviar, digamos que dos longitudes de onda, una longitud roja y una longitud pues de infrarrojo. Al otro lado va a haber un fotodetector que dependiendo de varias características, como lo son, por ejemplo, digamos que la distancia pues del dedo, que eso pues no suele variar, digamos que en el mismo paciente, la concentración de sangre que nos va a absorber la luz, y finalmente la composición pues del absorbente, en este caso ya sea la carboxihemoglobina o la desoxihemoglobina. Precisamente el fotodetector va a detectar, valga la redundancia, el restante de las longitudes de ondas pues que no se llegan a absorber por los tejidos o por la sangre. Algo importante acá, y de las diferencias pues que le nombraba inicialmente, es que precisamente la carboxihemoglobina suele absorber más o suele estar más relacionada con las longitudes de onda cercanas al infrarrojo, que suelen ser, unas longitudes de onda de aproximadamente 940 nanómetros. Aunque tradicionalmente el pulsioxímetro se ha usado aproximadamente pues desde los años 70, y se han visto beneficios respecto, digamos que es una herramienta muy asequible, es una herramienta que tradicionalmente pues contamos con ella, y se cuenta y se tiene, la ventaja de que no va a ser dolorosa para el paciente. Debemos entender algo acá, y es que el pulsioxímetro, digamos que va a tener cierta diferencia con lo que es la presión arterial, con lo que es la saturación arterial de oxígeno real. Y esta diferencia generalmente, digamos que la han relacionado o la han estimado en que pueda ser más o menos un 4%, ¿cierto? Considerando además de que cuando las saturaciones arteriales de oxígeno se disminuyen, según pues la mayoría de bibliografía, por debajo del 80%, dicha discrepancia entre los valores de la pulsioximetría y de la saturación arterial de oxígeno pueden ir aumentando. Incluso en los pacientes neumópatas, los pacientes que tienen mayores cantidades de carboxihemoglobina, los pacientes pues fumadores, dicha diferencia se puede incrementar aún más, y puede dar un factor de confusión pues peor. En esta gráfica o en este diagrama de dispersión, como podemos observar, en este eje pues tenemos la pulsioximetría, y en este la saturación arterial de oxígeno. Cuando estas saturaciones están generalmente por encima de 80, digamos que la discrepancia no es tan notoria, pero cuando cae por debajo de este valor, y sobre todo de 60, pues las diferencias entre uno u otro valor sí van a ir aumentando, y esto pues como ya les dije inicialmente, sí se debe tener en cuenta. Algo que se habla mucho después de la saturación como tal de oxígeno y del porcentaje de la oxihemoglobina, y tradicionalmente se puede llegar en ocasiones a confundir estos dos términos, pero debemos, digamos que diferenciarlo a grosso modo en que la saturación de oxígeno va a ser precisamente como una relación entre el contenido de oxígeno y la capacidad, digamos, máxima de unión del mismo, y el porcentaje de la oxihemoglobina, si observamos muy bien la fórmula, va a ser, digamos que la cantidad precisamente de oxihemoglobina que se tiene respecto al completo de las hemoglobinas. Entonces, pues acá está la oxihemoglobina, y va a ser del total tanto de la oxi, de la carboxihemoglobina, de la metahemoglobina, y debemos hacer esta diferenciación. Otro de los contenidos va a ser pues precisamente el contenido arterial de oxígeno, y este va a depender de varios factores.
El contenido arterial de oxígeno suele expresarse, como lo mostramos acá, ¿cierto?, en mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, y va a tener factores relacionados precisamente como la hemoglobina, va a tener factores relacionados como la fracción de la saturación, la presión arterial de oxígeno, y estos otros dos valores pues ya establecidos, como lo es este 1.36 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina, que es la capacidad precisamente de 1 gramo de hemoglobina de cuánto peso oxígeno logra transportar, y este 0.003 mililitros de oxígeno sobre cada milímetro de mercurio por cada 100 mililitros de sangre, que es el coeficiente de solubilidad pues de oxígeno, perdón, en la sangre. Algo importante, el valor normal pues tradicional del contenido arterial de oxígeno suele estar cercano a los 20 mililitros de oxígeno sobre cada 100 mililitros de sangre. Y esta gráfica es importante porque nos va a mostrar la importancia precisamente de la hemoglobina. Entonces acá nos va a relacionar el contenido arterial de oxígeno con la presión arterial de oxígeno, y cómo, digamos que a distintos valores de la hemoglobina, el contenido arterial va a ser el más afectado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, aunque la presión arterial de oxígeno, redondeémosla pues a 40 y sea 40 para estos 3 distintos pacientes, vemos como una hemoglobina de 10 va a tener pues un contenido arterial aproximadamente de 10, pero si no doblamos dicho valor, el valor pues del contenido arterial también va a estar aumentado, ¿cierto? Y esto es importante porque pues este contenido arterial de oxígeno va a afectar digamos que otros valores como otros valores como por ejemplo lo es la producción de la eritropoyetina. Y algunos estudios han mostrado, digamos, que el principal factor, pues aunque se sabe que es la tensión de oxígeno a nivel del tejido renal, también se ha visto que el contenido arterial de oxígeno va a precisamente, digamos, que a marcar la parada, pues a marcar, digamos, o a demarcar, perdón, cuánto de eritropoyetina se produce. Entonces, los estudios han mostrado que cuando se reduce el contenido arterial de oxígeno, independientemente de la presión arterial de oxígeno, la producción de la eritropoyetina se va a ver afectada y se va a ver aumentada en respuesta, pues, precisamente a esta disminución del contenido arterial. Como les dije inicialmente, quisimos traer también algo de la relación ventilación-perfusión. Este concepto, pues digamos que, aunque tradicionalmente lo hemos escuchado en muchas ocasiones, no es tan fácil de entender, por lo cual se han creado como distintos diagramas y distintas formas pues de interpretación, y una de ellas es este modelo pues de bloques que encontramos, donde muestra pues precisamente, digamos que la perfecta combinación entre la ventilación y la perfusión, y como un desplazamiento de una u otra hacia alguno de los dos lados pues puede dar una alteración, ya sea a nivel del espacio muerto o a nivel pues de la creación de Schunn, entendiendo que inicialmente este espacio muerto, pues tradicionalmente podemos tener un espacio muerto fisiológico compuesto tanto por un espacio muerto anatómico como un espacio muerto alveolar, y un Schunn que también puede ser fisiológico y va a estar pues subdividido. Esta imagen pues autoría del doctor Fernando Uribe, como podemos observar, nos va a permitir, digamos que aclarar muchos de los conceptos, y es que tradicionalmente o pues en muchas ocasiones se ha malinterpretado el término mismatch o el término desacople, y se ha, digamos que pensado que suele ser igual a Schunn o a ventilación pues de espacio muerto, y no suele ser así. Como vemos en esta imagen, sí vamos a obtener algunas zonas, por ejemplo, donde la perfusión, digamos que esté conservada con menores niveles de ventilación, u otras zonas donde la ventilación esté, digamos que conservada o aumentada respecto a la perfusión. Todo este componente, digamos, lo que está pues acá enmarcado, precisamente lo que nos va a delimitar va a ser ese desacople ventilación-perfusión, pero ya en los extremos como tal que se presente, ya sea pues en el extremo de Schunn, donde hayan zonas que completamente estén perfundidas, pero esté por ausente la ventilación, o en zonas de ventilación de espacio muerto, donde podamos ver que hay zonas pues francamente ventiladas pero que no estén perfundidas.
Esta imagen también nos va a ayudar a entender cómo en los casos, por ejemplo, de hipoxemias relacionadas con alteraciones en la ventilación perfusión o con con ese mismatch en la ventilación perfusión, sí van a mejorar con el aporte mayor de oxígeno, a diferencia de alteraciones tipo Shunt, donde no va a haber una respuesta pues a mayores fracciones inspiradas de oxígeno. Y esto lo podemos entender gráficamente porque si vemos, digamos que a pesar de que yo aumente la presión inspirada de oxígeno o aumente también pues la fracción inspirada de oxígeno, van a ver estas zonas donde esté ausente completamente, digamos que estos capilares o estos vasos pues, arteriales no van a entrar en contacto con ninguna unidad alveolar funcional. Entonces, así yo aumente las presiones inspiradas de oxígenos, estos no van a, pues, digamos que a responder de una manera adecuada y la hipoxemia no mejoraría, ¿cierto? Y uno podría suponer entonces que estas otras zonas que quedaron, donde yo voy a aumentar precisamente la ventilación, pues la perfusión que le llegue a estas, digamos que van a contrarrestar la ausencia de ventilación en esta zona de Shunt. Pero recordemos entonces que la hemoglobina va a tener, digamos que un nivel de saturación, ¿cierto? Y entonces, pues a pesar de que yo aumente las presiones inspiradas de oxígeno, a pesar de que yo aumente las fracciones de oxígeno, esa sangre va a llegar a un punto donde ya la hemoglobina va a estar pues llenita en sus 4 puntos y ya no va a transportarme más, por lo cual no va a contrarrestar este shunt que esté presentando como tal este paciente. Esto también nos va a ayudar a entender un poco el concepto pues del gradiente alveolo-arterial de oxígeno o esta pues diferencia al alveolo-arterial pues de oxígeno, que va a ser la medida o la diferencia de oxígeno tanto a nivel alveolar como a nivel de la sangre pues arterial, ¿cierto? Debemos de considerar que este gradiente alveolo-arterial de oxígeno va a variar con la edad y no es lo mismo hablar de un gradiente alveolo-arterial de oxígeno de 15 en un paciente adulto o en un paciente joven, ¿cierto? Y para lo cual, digamos que una fórmula que ha mostrado digamos que el gradiente alveolo arterial de oxígeno que podemos esperar, acorde a la edad es esta. Entonces, la edad dividido 4 más 4 más 50 multiplicado por la diferencia entre la FIO2 del paciente menos 0.21, ¿cierto? Tradicionalmente los modelos de ventilación-perfusión, pues adicional al que ya les mostraba anteriormente, que era el de las cajas, pues ha sido este modelo, digamos que de estas ondas, y como podemos observar en este caso, digamos que la onda de la ventilación, que sería, digamos que esta de acá, la de los punticos, pues, no rellenos, va a estar, digamos que, con un buen acople con la perfusión y se va a mantener una relación cercana a 1. Sin embargo, este es el caso, por ejemplo, de un paciente asmático, donde podemos observar que van a haber algunas zonas que sí estén perfundidas, pero donde la ventilación está más baja, ¿cierto? A diferencia de otras zonas donde esta relación o este acople ventilación-perfusión sí se esté conservando. Como podemos observar acá, si bien la relación ventilación-perfusión está disminuida, o sea, acá estamos hablando de un desacople o de un mismatch, esto no quiere llegar a cero, o sea, no vamos a llegar al punto de Shunt en estos pacientes. Entonces, este concepto, pues, o esta variabilidad de las distintas zonas de ventilación-perfusión es claro, pues, de entenderlo, ¿cierto? Por lo cual, digamos que quisimos traer tanto esta imagen, pues, de onda, como, perdón, me regreso, como esta imagen, pues, del mismatch y del desacople, que podemos ver algunas zonas o algunas diferencias, ya sea en el aporte sanguíneo o en el aporte, pues, ventilatorio. Esta imagen, ¿cierto? Vemos acá pues que está de distinto color y esto pues lo que nos quiere representar acá es precisamente la membrana pues alveolocapilar, que si bien su papel no es el más importante, sí pues tiene también participación en este concepto o en esta relación de ventilación-perfusión. Y hablando del concepto de ventilación-perfusión,
Tradicionalmente, digamos que lo que se ha aprendido ha sido acerca del modelo gravitacional o el modelo con estas famosas zonas de West, ¿cierto? Tradicionalmente pues hemos entendido que la zona 1, la zona 2 y la zona 3, dependiendo y relacionando precisamente la presión pues de los capilares con el colapso que le puede generar las presiones alveolares, y este modelo se ha basado principalmente en unos gradientes verticales de presión pleural. Y es que recordemos que a nivel pues del ápice se ha dicho que respecto a la base van a tener diferencias en sus gradientes pues de presión, y la presión transpulmonar, perdón, a nivel de la base va a ser pues mucho menor si la comparamos con la presión transpulmonar a nivel de los ápices pulmonares. Incluso pues es digamos que más baja pues o sea, de las más bajas pues de la subatmosférica. Pero actualmente lo que se sabe es que la gravedad solo suele representar el 25% de la heterogeneidad pues, de los pacientes cuando estos se encuentran sobre todo pues, en la posición vertical. Entonces eso nos lleva como a preguntarnos, si bien este modelo solo explica el 25% pues, de esta heterogeneidad, ¿qué pasaría entonces en caso donde los pacientes los llevemos pues a una gravedad cero? ¿Será que este 75% restante, quién lo podría explicar y cómo puede, digamos, que entenderse este concepto? La literatura actual y pues los estudios actuales con las técnicas pues actualmente con xenón y las técnicas tomográficas han dado mayor fuerza principalmente al nuevo modelo, que lo han llamado un modelo estructural. En este modelo estructural se habla de que es precisamente el patrón de ramificación asimétrico, tanto de las vías respiratorias como de los vasos sanguíneos, quien explicaría precisamente todas estas alteraciones, o todas, mejor dicho, todas estas variaciones que hay en la relación pues de la ventilación pulmonar. Lo que se ha encontrado es que la mayor variabilidad, ¿cierto?, se ha encontrado en las regiones centrales a nivel pulmonar, e incluso ha llamado la atención de que las diferencias en la relación de la ventilación-perfusión se ha dado también en los cambios en la posición de decúbito lateral. Entonces, los pacientes, pues la literatura reporta que los pacientes que se colocan en decúbito lateral izquierdo versus los pacientes que se colocan en un decúbito lateral derecho, ese pulmón que queda dependiente en el decúbito lateral izquierdo tiene mayores alteraciones o mayores asimetrías en su relación ventilación pulmonar frente a los pacientes, digamos que frente al pulmón derecho, cuando este queda en declive en la posición precisamente de decúbito lateral derecho. Ellos explicarían esto precisamente, digamos que cuando se recuesta el paciente sobre el lado izquierdo, perdón, el peso del corazón y el peso también pues del mediastino va a hacer que aumenten las resistencias vasculares y las resistencias pues de las vías aéreas, y por ende ese desacople ventilación-perfusión va a ser mucho mayor que si se comparan con el decúbito lateral derecho. Entonces acá es importante pues recordar que la forma y la estructura pues de la vía aérea y de la estructura vascular también pues del pulmón van a tener distintos números de ramificaciones, y que a nivel pues de la vía aérea las ramificaciones van a ser aproximadamente 23, mientras que en el sistema pues vascular las ramificaciones van a ser mucho mayores, y van a ser pues pueden llegar incluso, perdón, a 28 ramificaciones. Esta cita pues que tengo acá y que se envió durante la bibliografía pues adjunta, ellos digamos que dicen que actualmente, pues como les dije, solo se explica el modelo gravitacional en un 25%, y dicen que el modelo estructural es actualmente el modelo más fuerte, y que a no ser que se surja en años posteriores un nuevo modelo que pueda explicar esta gran variación en la ventilación-perfusión, lo que debemos tener en cuenta es precisamente este modelo estructural. Y la mayor discrepancia, digamos, que ellos tienen, o
o la principal herramienta para refutar precisamente el modelo gravitacional fue como la metodología con que se hizo los estudios iniciales de Weiss, y con que Weiss dijo pues que la gravedad era como el factor wow pues acá para esa alteración, ventilación, perfusión. Y es que los estudios iniciales solo cuantificaron la perfusión en los distintos planos verticales, por lo cual sí se pudo explicar pues dicha discrepancia y dicha alteración pues observada. Entonces, habiendo entendido esto, vamos a entrarnos pues en el tema como tal de la curva de la disociación de la hemoglobina, y como les dije inicialmente, es precisamente esta forma, ¿cierto? Esta forma sigmoides de la curva que va a estar dada por ese grado de cooperatividad de la hemoglobina. Como les dije, pues en esa transición de la hemoglobina T, hacia la hemoglobina R, esos cambios conformacionales y ese grado de afinidad por el oxígeno va a ser variable, y esto nos va a llevar precisamente a esta forma pues típica de la curva de disociación. Aunque se suele pensar que un aumento de las presiones pues arteriales de oxígeno se pueden acompañar de un aumento también de la saturación arterial del mismo, y que estos incrementos vayan a ser proporcionales, esto no suele ser así. Pues si observamos muy bien la curva, podemos ver que cuando la saturación está generalmente por encima de 90, los cambios, así sean grandes cambios en las presiones arteriales de oxígeno, no suelen impactar mucho en este grado de saturación, diferente a lo que ellos o lo que tradicionalmente se ha conocido como la pendiente resbaladiza, perdón, sí, como la pendiente resbaladiza, que es a este nivel, y que son cambios mayores en la saturación cuando precisamente la presión arterial de oxígeno pues cambios mayores, sí, en la saturación cuando la presión arterial de oxígeno va a estar pues mayormente alterada. Recordar acá que la presión, la P50, perdón, de la hemoglobina es precisamente como esa medida o ese factor de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y nos va a determinar precisamente, digamos que el grado ya sea de liberación o de mayor afinidad del mismo, y nos va a permitir que la curva se pueda, lo que tradicionalmente conocemos, desplazar hacia la derecha o desplazar hacia la izquierda por los distintos factores. Entonces, para entender esto, quise traer pues, digamos que en representación, este efecto Bohr, ¿cierto? Que es como el más típico que afecta a la curva de disociación de la hemoglobina, sobre todo cuando se desplaza esta hacia la derecha. Y este efecto Bohr va a describir cómo hay una menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, relacionado esto, pues como consecuencia, a los aumentos de las presiones de dióxido de carbono, y por ende también, o relacionado también, a las disminuciones en el pH, y con esto pues a la acidosis, ¿cierto? Esto con el fin, digamos que de que los tejidos que más lo requieran se pueda satisfacer pues más de este aumento de la demanda, como por ejemplo lo es el músculo esquelético, y sea relacionado porque el dióxido de carbono, digamos que va a tener una afinidad también por unos grupos amino que tiene la hemoglobina, y esto va a hacer que ésta pierda su afinidad con el oxígeno, y por ende también lo entregue, digamos que más fácil, ¿cierto? Este efecto Bohr pues va a permitir entender también cómo el glóbulo rojo, pues el eritrocito, va a responder como a los distintos cambios que se puedan presentar tanto a nivel bioquímico como tal, y va también a afectarse esta curva de disociación de la hemoglobina, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, cuando aumentamos también la temperatura o aumentamos el 2.3 difosfoglicerol. Entonces, entendiendo esto, como ya les dije inicialmente, el dióxido de carbono por el efecto Bohr va a afectar la curva de disociación de la hemoglobina, pudiéndola desplazar hacia la derecha, pero el otro mecanismo que se le ha visto relacionado al dióxido de carbono es por la formación de compuestos carbaminos, que al parecer pues van a crear también más carbamino hemoglobina, y esta carbaminohemoglobina, digamos que lo que va a hacer es que la hemoglobina se fije más, o como le digo yo, como que se quede más en el lado tenso, o sea, se quede más en su estado desoxigenado, y
permanezca como más tiempo pues así, ¿cierto? Lo otro es el 2.3 difosfoglicerol, ¿cierto? Que este es un producto intermedio de la glicólisis y va a tener una relación inversa con los iones de hidrógeno. Entonces, a mayor, pues, por ejemplo, cuando los pacientes, digamos, que se hiperventilan y se disminuye la presión de dióxido de carbono y con ello, pues, también van a disminuir, digamos, los niveles de hidrógeno, entonces el 2.3 difosfoglicerol va a aumentar, pues, el eritrocito va a aumentar la producción de esta sustancia, de esta molécula, y lo que va a hacer es que la curva precisamente se desplace hacia la derecha. Lo contrario suele pasar cuando entonces los hidrogeniones estén aumentados, entonces el 2.3 difosfoglicerol va a estar disminuido y la curva se va a desplazar hacia el otro lado, o sea, hacia la izquierda, perdiendo así, ganando, perdón, así afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. El otro componente pues va a ser también la temperatura, aumentos de la misma va a llevar a un desplazamiento de la curva hacia la derecha y una disminución de la misma pues hacia la izquierda. Tradicionalmente, pues hemos entendido ese concepto de la curva de disociación de la hemoglobina respecto que si hacia la izquierda o hacia la derecha y los distintos factores que la pueden afectar, perdón, pero quisimos traer este concepto de happy hypoxemia, aunque el concepto como tal es nuevo en el sentido del adjetivo, pues del prefijo, perdón, happy, es un concepto que ya se tenía antes y era de hipoxemia silente. Este pues concepto de happy hypoxemia es un concepto pues que ha venido en boom por la pandemia que actualmente estamos viviendo, ¿cierto? La del COVID-19, y digamos que lo que en general va a mostrar es una discrepancia entre el estado clínico del paciente y los valores pues que se observan en él en las oximetrías y en los valores pues sobre todo de las hipoxemias que estos pacientes presentan. Para entender esto debemos iniciar pues recordando, ¿cierto?, que el centro respiratorio va a tener como un feedback, ¿cierto?, químico entre los receptores periféricos y centrales, pero a su vez también va a estar relacionado con mecanorreceptores a nivel tanto muscular como a nivel pues pulmonar, ¿cierto? Eso pues también contando con los receptores que se encuentran a nivel pues de la corteza cerebral. Debemos entender acá entonces que el principal, digamos que componente que va a mediar la respuesta del centro respiratorio, y aunque pues se pueda tener un concepto errado, no va a ser la hipoxemia, sino que van a ser precisamente los cambios en la presión parcial de dióxido de carbono, y esto es, digamos, que como quien va a mandar pues la parada a la final en el centro respiratorio y en los distintos quimiorreceptores, sobre todo de origen central. Y entonces debemos recordar que la hipoxemia como tal no va a generar per se una sensación de disnea en estos pacientes, ¿cierto? A diferencia pues de, por ejemplo, un aumento de la presión de dióxido de carbono, sino que la hipoxemia en ocasiones se le ha visto relacionada es con un aumento pues del volumen minuto, ¿cierto? Entonces precisamente quisimos traer esta gráfica también donde se muestra la relación de cómo el volumen minuto solo se aumenta cuando las presiones alveolares de oxígeno van a disminuir generalmente por debajo de 60 o debajo de 50 pues, milímetros de mercurio. Pero otros cambios, incluso grandes, pues, otros cambios pues, en las presiones arteriales de oxígeno alveolares no van a generar mayores cambios, no van a generar esa sensación de disconfort en el paciente, por lo cual no se va a ver manifestado. Como les dije inicialmente, puede que se aumente pues el volumen minuto, y si recordamos que se aumenta pues este volumen minuto, pues va a disminuir precisamente la presión de dióxido de carbono, llevándonos a unos estados hipocápnicos. Estos estados hipocápnicos, si recordamos las figuras anteriores, pero ya pues en la siguiente diapositiva, que es la última, les voy a mostrar, esos estados hipocápnicos desplazan precisamente la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda. Un desplazamiento de esta hacia la izquierda, recordemos pues que va a generar que la hemoglobina tenga mucha mayor afinidad por el oxígeno, y por ende la saturación que vamos a ver de oxígeno en estos pacientes va a ser mucho mayor, así sean pacientes claramente hipoxémicos y así esas presiones arteriales de oxígeno estén comprometidas o estén deterioradas.
Esta fórmula que se observa acá, pues la fórmula o la ecuación de Hill, ¿cierto? Es la fórmula pues determinante para la curva de disociación de la hemoglobina, y en esta última diapositiva, como podemos observar desde el punto de vista clínico, quisimos hacer la comparación tanto matemática como con la comparación gráfica de estos pacientes. Y si por ejemplo ponemos el caso de un paciente donde se tenga una presión de oxígeno, digamos que a 40, pero que en un paciente la curva de disociación de la hemoglobina se desplace hacia la izquierda, y en pues si otro paciente o el mismo paciente, pero después desplazamos la curva hacia la derecha, vemos que las saturaciones van a ser variables. Si reemplazamos, digamos que la fórmula anterior, ¿cierto? Donde la saturación de oxígeno va a ser igual al efecto sin oxígeno, que suele ser cero, ¿cierto? Si nos ubicamos en esta parte pues del diagrama o en esta parte de la curva, más la saturación máxima de oxígeno, que suele ser pues digamos que 100, ¿cierto? Por la presión de oxígeno, en este caso pues va a ser la misma, sería 40, dividido la presión 50, cuando pues la P50, ¿cierto? Cuando corremos la curva hacia la izquierda, acá tomamos un ejemplo de 20, y cuando la corremos hacia la derecha un ejemplo de 35, más la presión de oxígeno nuevamente, que como les dije era 40. Estos tres últimos datos elevados en el exponente de Hill, que en la diapositiva anterior les mostraba pues que era 2.7, este exponente sale generalmente de los grados pues de pendiente de la curva, y vemos que al reemplazarlos, entonces en una curva que se desplaza hacia la izquierda, la saturación va a ser de 86 versus una curva que se desplaza hacia la derecha, donde la saturación va a ser en definitiva, más baja. Eso desde el punto de vista matemático. Ahora desde el punto de vista gráfico obtenemos pues digamos que estas tres curvas, la curva central, la curva desplazada hacia la derecha y la curva desplazada hacia la izquierda. Para una presión de oxígeno, para una P50, para una presión disminuida, ¿cierto? Podemos trazar esta línea, y si hacemos un seguimiento de las distintas curvas, observamos cómo en un paciente que la curva se desplace hacia la derecha, pues va a tener menores saturaciones, ¿cierto? Y un paciente, digamos que si lo comparamos con la curva central, pues la saturación va a ser mayor, pero sorprendentemente cuando el paciente hiperventila, cuando el paciente está hipocápnico por las distintas alteraciones que pueda dar la patología actual, o por ejemplo en los pacientes que van, digamos que a escalar pues grandes alturas, ¿cierto? Como el Everest, pues otras alturas pues así altas, perdón la redundancia, pues vemos que en estos pacientes la saturación va a ser mucho mayor, así tengamos comprometida la hipoxemia en estos pacientes. Entonces, como podemos observar, pues el gran mensaje acá es que a pesar de que tradicionalmente pues nos hemos basado mucho en la saturación pues de oxígeno, este valor debe ser visto digamos que con detalle, con lupa, y pues adicionalmente en el contexto y en el estado de cada paciente, porque pues no es lo mismo, ¿cierto? Una saturación, digamos que quedemos con una impresión o con una falsa sensación de alivio al ver un paciente que esté posiblemente saturando normal, pero que por una u otra condición el paciente tenga desplazada su curva hacia la izquierda, y esto haga que falsamente pues su saturación se conserve, aún estando con unos niveles pues de presiones arteriales y alveolares de oxígeno muy comprometidas, y en estados pues de una hipoxemia que incluso puede llegar a ser severa. Entonces ese era pues como el mensaje que queríamos traer el día de hoy, y muchas gracias por la atención.